parte 3 del tema 1, del tema 1. Vamos a ver la última parte de lo que es fluidostática 2, que es equilibrio relativo, traslación y rotación uniforme. Aquí, como en todos los temas, están los objetivos docentes. Deben analizarlos para autoevaluarse. Y la bibliografía recomendada, con qué leer en cada caso. Recuerden, no hace falta que se lean todos, sino con que tengan un par de referencias es suficiente. Bueno, vamos a estudiar ahora equilibrio relativo. Entonces, la idea ahora es estudiar qué pasa con movimientos de fluidos que se mueven como sólidos rígidos. Y esto es porque están confinados. En su momento demostramos que la presión en un punto tiene igual magnitud en todas las direcciones y una función escalar. Ya me dirán cuál es ese principio. Entonces, ahora lo que pretendo es ver cómo se va a comportar o cómo va a ser el campo de presiones en el seno de un fluido que ahora se está moviendo, está confinado por paredes y puede tener una aceleración que es constante o no. Entonces, al estar confinado, no va a haber esfuerzo de corte y por lo tanto no hay movimientos relativos entre las distintas capas del fluido. Y vamos a considerar en este estudio problemas de traslación o de rotación, siendo que todas las partículas, al estar definidas como sólido rígido, no tienen diferencia de aceleración entre una y otra. Ustedes esto ya lo han estudiado cuando han estudiado sólido rígido, y lo que utilizaban para este tipo de problemas era la segunda ley de Newton, que es la que vamos a aplicar ahora. Vamos a aplicar ahora el caso a traslación. Entonces, por la segunda ley de Newton y por la clasificación de fuerzas que hicimos en el tema 1, teníamos fuerza gravitatoria, fuerza de presión y fuerza viscosa. Igual a una cierta aceleración del fluido, porque este equilibrio de fuerza o bien se da entre ellos o la partícula de fluido está acelerada. Entonces, dijimos que en el tema 1 no vamos a considerar la fuerza viscosa porque no hay corte en ningún momento en la partícula, en las fuerzas tangenciales. Entonces son todas fuerzas normales y la ley de Newton está expresada, como ustedes ya conocen, para una partícula de fluido, en donde el escrito como ρ por diferencial de volumen. Entonces, ¿cómo calculo esa fuerza? En el tema 1.1 vimos cómo se calculaba la fuerza de presión. Recuerden que el objetivo en este tema de equilibrio relativo es calcular gradientes de presión en el seno del fluido que se está moviendo a una cierta aceleración. La fuerza gravitatoria también ya definimos en el tema 1.1 cómo se calculaban, y entonces ahora lo que hago es directamente despejar los gradientes de presiones a partir de la ley de Newton, y me queda de esta forma. Sugiero que revisen el álgebra. Fíjense que acá las fuerzas gravitatorias están consideradas del lado izquierdo de la ecuación, entonces eran con signo negativo. Cuando pasan para el otro lado me van a quedar todas positivas. ¿Sí? Entonces, cuando tengo el gradiente de presiones acá, me queda con un signo menos. Finalmente, tengo una expresión, el signo menos pasó al otro lado, que queda de esta forma. Entonces, tienen acá distintos ejemplos que les sugiero que los analicen, que es el caso particular de aceleración igual a 0, que es líquido en reposo, movimiento rectilíneo uniforme, y ustedes pueden ver cómo se calculan las fuerzas de presiones, que son las que quiero determinar, la fuerza de gravitación de la misma forma que recién, y no tengo aceleración porque el líquido está en reposo. La cuestión es que recuperamos la ecuación general de la hidrostática. Es lo mismo para movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, si tengo un líquido en caída libre, acá hay un recipiente en donde hay un fluido que está contenido por las paredes de este recipiente y cae. Hagan el mismo análisis. Fíjense de que esta es una ecuación vectorial. Tengo que poner las aceleraciones que tengo como datos, que la única que tengo acá es G. Si hacen el mismo análisis y calculan la fuerza gravitatoria y la fuerza de presión despejando la otra, van a darse cuenta que en este caso el fluido no tiene gradiente de presión, o sea que la presión en el fondo del recipiente es la misma que en la superficie del recipiente. O sea, este como ejemplo tiene una gota de agua en caída libre, que por eso las gotas de agua son esféricas.
Ahora tienen el caso contrario, estoy subiendo con aceleración G. El análisis es igual y el gradiente de presiones van a demostrar de que es 2 veces ρ por G. O sea que está actuando la aceleración en la dirección de Z, en sentido positivo, y por lo tanto el gradiente ahora de presiones es distinto de cero. Y la presión acá en el fondo es la que tenía acá arriba más 2ρGH. Tercer caso, ahora tienen dos aceleraciones porque hay dos componentes de la aceleración A, en X y en Z. Y acá tienen la aceleración de la gravedad. Tienen que hacer los mismos reemplazos acá y van a ver que llegan a la ecuación para el gradiente de presiones, en donde tengo componente en X, en Y y en Z, y tienen las aceleraciones en X, en Y no hay aceleraciones, y en Z me queda de esta forma. Es siempre aplicar la ley de Newton. Entonces, puedo estimar luego la diferencia de presiones en cualquiera de dos puntos en el seno del fluido teniendo uno como referencia. Puedo hacer más cosas, como por ejemplo, escribir los gradientes de presiones, que es lo que ya demostré cómo se escribe, en función de las aceleraciones. Acá tienen que ustedes, ¿cómo escribían un diferencial de presión? Un diferencial total. Si la presión en función de X, de Y y de Z era la derivada parcial respecto de cada una de sus coordenadas multiplicado por sus respectivos diferenciales de posición. Por lo tanto, sería el producto escalar de estos dos vectores, siendo nabla esto y el diferencial del vector posición en X, en Y y en Z. Si lo escriben de esta forma, aquí tienen lo que ustedes conocen como un diferencial total, y esto quedaría igualado a el nabla P por el vector posición, y ahí están hechos los productos. Luego, si yo quisiera determinar, como les acabo de decir, un diferencial de presión entre dos puntos cualquiera, lo único que tengo que hacer es ver cómo me cambian las aceleraciones en las direcciones en donde yo estoy analizando dónde están esos dos puntos. En este caso sería en dirección X y Z. Si hacen el análisis correspondiente, pueden determinar la presión en cualquier punto a partir de un punto de referencia. Esta sería la expresión. Si tomara como referencia el punto de corte en la superficie, acá tendría la coordenada 0 del eje Z, los Z son negativos y por lo tanto la presión se incrementa. Podría determinar cuáles son las curvas para presiones iguales en el seno del fluido, lo que podríamos llamar superficie de presión constante o isóbara. Y lo único que hago es decir, mira, yo quiero unir todos los puntos que tengan la misma presión, o sea que no hay gradiente de presiones. Por lo tanto, esto lo igual a 0 y obtengo la expresión de la recta que me dice en dónde tengo la misma presión en el seno del fluido en función de las aceleraciones que tengo tanto en X como en Z. Entonces, podría llegar a determinar para un fluido que está acelerado con un cierto valor de aceleración, cuál sería el nivel máximo que va a alcanzar el fluido en función de la cota inicial que yo tenía. Entonces, acá tienen el resumen, cómo calculo los gradientes de presiones y cómo se calculan la diferencia de cota. Para rotaciones ocurre exactamente lo mismo. Esto se llama vórtice forzado y lo que tengo que analizar ahora es en coordenadas cilíndricas. Esto está girando respecto de este eje y lo que tengo que ver es cuáles son las componentes de aceleración en este caso. Y vamos a tener que el fluido está sometido a la aceleración G y voy a tener una aceleración centrípeta. Por lo tanto, tengo que reemplazar las respectivas coordenadas de la aceleración, hacer el mismo análisis para calcular los gradientes de presiones, que es lo que quiero determinar, y la fuerza gravitatoria, que es así igual que antes. Entonces, los gradientes de presiones van a estar determinados ahora en coordenadas cilíndricas en función de las aceleraciones que tengo en este fluido que está girando. Y fíjense que hay una componente en la dirección de R y una componente en la dirección de Z. Esta sería la componente gravitatoria y esta sería la componente centrípeta. Entonces, esta sería la expresión para calcular gradiente de presiones en el caso de fluidos que están girando como sólido rígido.
lo que se denomina vórtice forzado, y podría determinar superficie de presión constante a través de igualar a cero esto y ver qué pasa con las curvas que me darían esos puntos de igual presión. La respuesta a resolver esta ecuación es la curva que está uniendo los puntos que tienen toda igual presión. Como ven, es una parábola, y lo que hay que determinar es la constante de esa parábola, que se determina con las condiciones de contorno en función de qué tengo en la superficie libre y para radio igual a cero. Entonces, si yo digo y tomo como referencia la superficie libre, defino los valores, les propongo que lo revisen y ver cómo esta expresión es la que me sirve para saber cuál es la cota de la superficie libre en función del radio en el que estoy. Y habiendo calculado este valor. El tema es ver cuánto es ese valor, que es lo que está desarrollado aquí. Lo que hago es analizo un diferencial de volumen, para este caso en coordenadas que están definidas como cilíndricas, y lo comparo a este volumen con el que estaba inicialmente en reposo. Acá tienen que había este volumen cuando está en reposo es un cilindro, y lo estoy comparando al volumen cuando está girando a una velocidad omega constante. Desigualdad me sale a cuánto estaba el valor de HC respecto de la condición inicial, y luego pueden obtener la expresión que sirve para obtener las coordenadas de la superficie libre. Entonces, la altura vertical se determina de la misma manera que para traslación, se iguala a cero esto, y finalmente puedo determinar tanto dónde tengo puntos con igual presión y determinar la presión en cualquier punto a partir de un punto de referencia que está en una cierta posición. El resumen para vórtice forzado sería entonces las ecuaciones que ven ahí, y esas serían las conclusiones que tengo en el caso de cuerpos que están rotando como sólido rígido alrededor de un eje Z. Hay solo fuerzas centrífugas y gravedad, la superficie equipotenciales son paraboloides, la presión en un radio fijo varía hidrostáticamente con la profundidad, y para una distancia vertical fija la presión cambia con el radio. Con lo que con esto hemos definido todo lo que sería equilibrio relativo y hemos terminado con el tema 1.3 y hemos concluido la unidad 1.